Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder incorporarnos en esta programación que desde muy tempranas horas de la mañana nuestros equipos periodísticos inician, desde luego, llevándoles a ustedes las noticias más importantes de nuestro país y el mundo entero. Y a propósito, esta semana hemos tenido ya a bien tener el arribo del primer lote de vacunas COVID-19 que ha despertado muchas inquietudes en diferentes sectores de la vida política y también profesional, especialmente cuando se trata de medir los alcances que este proceso de colocación de vacunas va a tener. Se ha dicho que desde el principio, pues, los que están en primera línea son los que la están recibiendo, son aquellos trabajadores del sistema de salud. Así es que vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar también que el próximo domingo se da la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar acerca de estas reuniones que ha tenido la Embajada de los Estados Unidos con los responsables del área de Castrense, de la Fuerza Armada, llamado de la Embajada de los Estados Unidos a Fuerza Armada y PNC para mantener un papel apolítico en las próximas elecciones, entre otros temas importantes que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Saludo cordialmente a Max Mojica. Max, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Neto, y gracias pues a la amable teleaudiencia que siempre nos acompaña los viernes. Saludos a todos. Doctor Nelson García, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros y tener aportes importantes para enriquecer las temáticas que presentamos a nuestro público. Muy amable, igualmente, es un privilegio estar con ustedes. Julio Valdivieso, también me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, buenos días, compañeros, y a los televidentes. Bueno, vamos a trasladar nuestra señal vía Zoom, desde luego, para saludar también a Tania Pastor. Tania, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre, todos los viernes. Gracias, Ernesto. Buen día, compañeros. Buen día a toda la audiencia de Megavisión. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. También vamos a buscar en su momento la incorporación de don Ronald Umaña, quien siempre también va a estar acompañándonos los días viernes a través de nuestra señal vía Zoom. Por ahí está ya. Bueno, bienvenido, sí, Ronald. Claro. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y un saludo a todos los amigos del panel y especialmente pues a nuestra audiencia, ¿verdad? Que es a quien nos debemos. Así es, en efecto. Bueno, vamos a comenzar con esta buena noticia, el arribo del primer lote de vacuna COVID-19 en nuestro país. Tania, si me escuchas, vamos a comenzar contigo, sí, conociendo tus impresiones y sobre todo también aquellas aristas que se han generado alrededor de este tema. Bueno, gracias a Dios yo no soy militante de ningún partido y no estoy en campaña, entonces, y siempre voy a hacer el mismo llamado, que antes que militantes somos ciudadanos salvadoreños, y de verdad me da inmensa alegría saber que ya se cuenta en el país con las vacunas para iniciar todo este proceso con las personas de la primera línea y que gradualmente va a ir llegando a toda la población. De verdad yo estoy bastante contenta. Me entristece mucho ver algunas actitudes que en realidad solamente están buscando que se equivoque el presidente, aun si eso significa que la población esté mal, porque vino el lote y primero que no eran compradas, que eran donadas. Después que no vinieron el 17, sino que vinieron el 3. Ahora ya están diciendo que es que no sirven, que rompieron la cadena de frío. Bueno, la idea es buscar algo para decir que no funciona el gobierno. Y yo pienso, sí, estamos en campaña, sí, todos tenemos intereses o todos tienen intereses los que están en campaña. Los salvadoreños tenemos también el interés de que nuestros candidatos sean electos, etcétera. Pero antes que estar en campaña electoral, somos salvadoreños. Yo creo que esto es una bendición que debemos celebrar y unirnos en lugar de estar buscando por dónde ni siquiera son cosas ciertas. Están inventando cosas con el único objeto de esperar con mucha ansia que esto sea falso, que esto no funcione. Es decir, celebremos por un momento que ya tenemos las primeras vacunas. Si usted no se quiere vacunar, pues no se vacune,
pero me parece algo muy positivo. Y si vamos a entrar al tema de las vacunas, que nos sirve, miren, hay muchos estudios en donde ya se estableció que incluso Pfizer y Moderna tienen una ventaja, pues porque sus pruebas clínicas la hicieron antes, que si Johnson, que Sudáfrica vendió, porque hubo un rumor ayer que Sudáfrica estaba devolviendo a India las vacunas, pero en realidad ya se aclaró que nada más se habían puesto a la Unión Africana, porque ellos también adquirieron la vacuna de Johnson & Johnson, que probó tener un 85% de efectividad contra esa variante que se dio en Sudáfrica, que es la más fuerte de todas, versus la de AstraZeneca, que pues solo mostró un 75%. En general, todos los estudios, hay un artículo en New York Times, y con esto cierro, que establece que más allá de ver el porcentaje de efectividad, se trata de que tengamos una vacuna que está matando, para una enfermedad que está matando mucho, y que pues con esto se va a lograr tener menos pérdidas humanas alrededor del mundo. Ok, vamos a ver, Max, ¿cuál es tu lectura que se ha dado precisamente a este arribo del primer lote de vacunas? Bueno, yo comparto la alegría que expresa Tania. Realmente como pueblo salvadoreño debemos de estar todos contentos de que ha venido un lote de vacunas a El Salvador, y en ese sentido pues eso va a beneficiar a nuestros hermanos salvadoreños, ¿verdad? Bueno, a todos los que de alguna u otra forma se quieren vacunar para protegerse de este virus. Aplausos. Lo que sí levanta algunos comentarios, algunos, digamos, necesidad de aclaraciones, es el hecho de que, por ejemplo, se dice que las vacunas fueron donadas, que las vacunas fueron pagadas. Esto es sencillo. Si estamos hablando de administración pública, tenemos un Instituto de Acceso a la Democracia. El presidente y sus ministros son bastante asiduos pues a las redes sociales. Yo creo que un poco de transparencia para aclarar ese dato no nos caería mal. Ayer vimos con mucho bombo y platillo que se fueron a vacunar personal a la isla de Meanguera. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿por qué Meanguera del Golfo, un lugar aislado, y no mejor el personal del Hospital El Salvador? Es una de las preguntas que nosotros hacemos en el sentido de cuál es el plan que hay detrás. ¿Es esto solo donde se ve más bonito la cámara? ¿Es esto, digamos, únicamente donde se genera un mejor impacto derivado de la asesoría de los asesores venezolanos o de Casa Presidencial, de la sección de comunicaciones de Casa Presidencial, o realmente estamos ante un plan coordinado, inteligente y lógico que beneficia al pueblo? Tenemos temas estos de que yo lo estaba buscando ahorita, el tweet que se mencionaba de que lo que hicimos fue lo que se hizo de parte de Casa Presidencial, bueno, del Ministerio de Salud, es manejar las vacunas en cajas reciclables de otro lote de medicamentos que había sido enviado por la OMS, porque estaban reciclando las cajas. No sé si, bueno, no sé qué comentario merece esa explicación de que yo agarro cajas viejas, rompo la cadena de frío y las meto en otras cajas. No sé ni cómo explicarlo. Entonces, son detalles que nos hacen cuestionar toda la situación de las vacunas. No hay nadie que tenga una décima de conciencia que no se alegre que el pueblo vaya a tener vacunas. O sea, todos nos alegramos por eso, y qué bien. Y realmente, pues si esto es un esfuerzo del gobierno, vale la pena aplaudirlo. Pero todos esos detalles que les he mencionado, y que es un esbozo de los detalles que les he mencionado, vale la pena aclarar, porque yo creo que el gobierno no solo tiene obligación de vacunar al pueblo, sino el gobierno también tiene obligación de ser transparente con el manejo de los recursos públicos, y esas son las situaciones que yo espero que podamos hablar este día. Bueno, pero a propósito, ayer mismo o en las últimas horas, Max, se conoció, y esto se honora un poco a la información que ha salido, y ante tu pregunta de que si fueron donadas o fueron compradas por el gobierno, el consulado o la embajada de la India con sede en Guatemala ha declarado que sí fueron compradas precisamente a este país, por un lado. Y por otro lado también este día en uno de los matutinos se publica precisamente el valor del costo de estas vacunas. Te digo esto para aclaración un poco por la duda que tú tenías. Doctor García, ¿cuál es el elemento que suma, resta o se distancia o se replega de los puntos que han comentado sus antecesores? No, mire, yo tengo, por respeto al tema, que dice una vinculación con la salud del pueblo salvadoreño, este hecho lo veo como algo simbólico. 20.000 vacunas
en un estadio de 6 millones de salvadoreños, pues no veo la trascendencia más allá del simbolismo, de la importancia que se le esté dando a proteger a quienes han venido arriesgando su vida, su salud y la de sus familiares, cosa que precisamente me hace, con todo respeto, sugerir que los próximos vacunados sean los familiares de los que están en primera línea, porque son los más inmediatamente al riesgo. Yo dejaría por último a los de la tercera edad por una razón muy sencilla. El futuro de este país está en su juventud y esa es la que hay que proteger fundamentalmente. Pero el tema como tal creo que llegará a una necesidad de valoración cuando verdaderamente se haya expandido significativamente. Hoy es algo simbólico y como tal creo que debe respetarse. Nada más. Ok, vamos a ver, Ronald Umaña, ¿cuál es su lectura de los acontecimientos que circunscriben precisamente el tema y qué es lo que podemos en algún momento someter a debate esta mañana con los panelistas? Bueno, igual que todos, me alegra que ya hayan vacunas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero como lo mencionaba Tania, realmente no hay que agarrar esto como tema de campaña política, ¿verdad? Tania se lo hacía ver a los de la oposición y yo quiero hacérselo ver a los del gobierno. Todo ese espectáculo que montaron por 20,000 vacunas realmente no sale demasiado caro. Las vacunas valían $3 y con todo ese montón de carros, tanquetas, drones, 40 periodistas, o sea, ya va a llegar como a $5 la vacuna. No se vale. La vacuna no puede ser un espectáculo para conseguir votos. La vacuna no puede ser esa situación. 20,000 vacunas son las que vinieron. Otra cosa que no me gusta en lo absoluto es que sacan a un joven periodista ahí como un niño símbolo y poniéndole la vacuna. Cuando la vacuna, como bien dice Nelson, tiene que ser para la gente de primera fila, ¿verdad? Para los que quedaron vivos, pues, porque muchos de primera fila murieron, ¿verdad? Muchos. Somos récord en haber descuidado a nuestros médicos y a nuestras enfermeras. Hoy deberíamos de cuidarlos. Pero andar haciendo espectáculos por todos lados, mire, es carísimo y es la plata de nosotros. Deberían de comprar más vacunas y sacar menos spot de las vacunas, ¿verdad? 20,000 vacunas son las que han traído y ya salieron como 20,000 spot. Creo de que se está abusando de esta situación. El pueblo obviamente se da cuenta de esto. Hay alegría de que vino la vacuna, pero el uso propagandístico que el gobierno está haciendo de la vacuna me parece que es abusivo. Julio, a ver, bueno, ¿qué es lo que tú puedes colocar en cada una de las posturas que han hecho tus compañeros de panel? Sobre todo por este tema que yo creo que en el fondo debe de colocarse como una buena noticia, ¿no? Bueno, primero, yo creo que el tema, yo creo que no existe ningún salvadoreño aquí que pueda enojarse o cuestionar el hecho de tener una de las vacunas contra esta terrible enfermedad. Creo que por lo menos yo no lo logro concebir, de que alguien pueda aprovecharse de este tema, ¿verdad? Ahora, lo segundo es la operatividad de la vacuna, es decir, quiénes deberían de hacerlo. Creo que son temas eminentemente técnicos a los cuales yo no tengo los elementos de juicio suficientes para decir quién debe vacunarse primero. El sentido común me indica de que deben de ser los que están pues enfrentando día a día las, dijéramos, la pandemia. ¿Quiénes son? Enfermeras, paramédicos, médicos, es decir, esas personas que día a día, los héroes anónimos que no aparecen en las fotos, esos héroes que no están en las portadas de los diarios, que son todas esas enfermeras, que son todos ese personal de salud, esos sí son los que verdaderamente deberían de ser los primeros, y no solo vacunarlos, sino que en realidad darles el sitio donde deberían de estar. Pero ellos también tienen sus familias, a los cuales, dijéramos, también tienen ese contacto. Por lo tanto, el tema de la operatividad es un tema eminentemente técnico. Podemos operar,
¿verdad?, decir nuestro criterio, pero al final creo que este tema, al margen de cualquier valoración que pueda hacer, deberíamos de sacarlo de la política, y digo de la política partidaria, no de la política del análisis de lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el país demanda esto, y no es lo que habíamos estado exigiendo, pues una inmunidad. Pero ¿y cómo lo vas a sacar de la política partidaria? Si el mismo gobierno lo está metiendo en la política partidaria por toda la parafernalia con que rodea el arribo de las vacunas. O sea, realmente ellos tomaron el evento de la vacuna y lo metieron directamente al tema de la votación, pues. O sea, es parte de su gestión para atraer votos para nuevas ideas. Entonces, los primeros que lo han metido ¿cómo se llama?, en el tema partidario son ellos, ¿no? Yo coincido con Max en el sentido de, bueno, el doctor... Mejor dé la palabra a usted. Sí, vamos a ver, doctor García y luego Tania. Sí. Doctor García. Yo coincido con Max, porque la verdad es que cualquier acto que realice el gobierno tiene incidencia en la votación. Y ha venido teniendo incidencia en las votaciones, y por eso están los inminentes resultados de las mismas, pues. Así que no es nada extraño. Cualquier cosa que haga el presidente tiene una relación positiva o negativa en las elecciones. Y eso es inevitable, nada más. Tania. Bueno, me parece que lo que dice el doctor Umaña tiene cierto nivel de realidad. La publicidad yo sí pienso que es necesaria. De ese tema careció mucho el FMLN y por eso hay obras que no se dieron a conocer. Sin embargo, pues el exceso y el abuso es lo que daña, sobre todo en una época de pandemia. Sin embargo, no me parece que el gobierno ha salido diciendo nuevas ideas trajo cajas. Al contrario, me parece que quien lo politizó partidista, de una forma partidista, es la oposición, cuando empezó a buscar unas tesis de conspiración en donde se trató de hacer creer a la población que el gobierno manipuló las fechas de entrada de las cajas con el objeto de tema electoral. Solo supongamos que la tesis que se manejó de que ingresó el 3 de febrero y que se le cuestionaba al presidente qué miserable es por haber escondido las vacunas durante 2 semanas. Entonces, y que hubo diputados que se pronunciaron que qué lástima que habían entrado antes de las elecciones. ¿Se imaginan ustedes que hubieran ingresado el 17 y que se hubiera esperado el gobierno a después de las elecciones presentarlas? Hubieran dicho lo mismo. Okay, Ronald. Qué miserable el presidente que esperó 10 días para dar las vacunas. Ok, Ronald. Miren, no es eso. Lo que yo critico es el espectáculo que se dio. Eran 2 camioncitos y los que llegaron ya iban hasta pintados, ¿verdad? Con vacunas COVID, con el rótulo del logotipo del gobierno, iban tanquetas, iban motos es demasiado, hombre, 20,000 vacunas, no se vale. Entonces, meten eso, justo como Max lo explicaba, al tinglado político, y no es necesario que digan nuevas ideas. Y no el presidente anda haciendo propaganda por nuevas ideas. ¿Ah? O sea que no, yo estoy contento que vinieron las vacunas. Estoy triste porque solo 20,000 vinieron. Aquí necesitamos 10 millones de vacunas, ¿verdad? Para vacunar a todo el pueblo salvadoreño. No, sí, pero el espectáculo lo critico. Bueno, esa es otra cosa. Por eso ponía en la dimensión, Max. Ese es el hecho de que y en qué país vivís, y todo está en función de una política electoral. No es ni la primera vez. Incluso cuando alguien va a abrir un chorro, un alcalde allá, lo hace en función electorera. Es decir, ese es el tema básico. Yo comparto totalmente lo que plantea Ronald. Es decir, una cosa es aplaudir el hecho de contar con un instrumento que va a inmunizar colectivamente a una sociedad, y otra cosa es el show que se quiera dar de esa situación. Yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño entienda voy a contextualizar de lo que estamos hablando. La licenciada Tania Pastor establece, se ha politizado, la oposición política está retomando esto, pero lo que sucede es de que el arribo o el supuesto arribo de las vacunas, no el día que dice el oficialismo que llegaron, sino el 3 de febrero, fue recogido por la periodista Cecibel Romero,
que ha sido muy atacada por el oficialismo estos días. De hecho, yo ayer tuve un día especialmente difícil en la oficina, estuve distraído pues en temas profesionales, y fue hasta la noche que yo vi las redes sociales y estaban los troles del oficialismo atacando a todo el mundo. De hecho, incluso la publicación de Libertad, del programa de Libertad en Facebook, o sea, estamos hablando en redes sociales y en YouTube, fue saboteada. Entonces, al punto que quiero llegar es, Cecibel Romero lo que dice es que las vacunas vinieron una fecha diferente. Esto es una investigación periodística, no lo estoy afirmando yo ni nada por el estilo. Es una investigación periodística que establece que las vacunas vinieron el 3 de febrero. El oficialismo responde diciendo que no, que lo que pasa es que las cajas que se presentaron con fecha de 3 de febrero, las cajas que se presentaron en la televisión y ante los periodistas y que se le fueron a entregar a los diferentes sectores del Ministerio de Salud, estas cajas dicen 3 de febrero, es cierto, pero lo que pasa es que habían reciclado las cajas. Ahora, ¿quién dice la verdad? Yo no soy médico, escapa de mis capacidades, pero tengo sentido común, pues. ¿Quién agarra unas vacunas que deben de estar a cierta temperatura para que funcionen y las trasega de cajas? Es decir, no sé si valdría la pena, Neto, que intervenga ahorita un médico y explique un poco sobre esa posibilidad. Ya algunos están dando cierta postura. Doctor García. No, para mí el tema, como le dije, ya lo cerré en este momento, que le dije que era un símbolo y como tal... O sea, ya no quiere opinar entonces. No, ya no quiero opinar. Ok, entonces vamos a ver, Julio. Igual creo que el tema está agotado, hemos dicho, celebramos, aplaudimos el hecho de tenerla. Vámonos entonces. Llamado de la Embajada de los Estados Unidos a Fuerza Armada y PNC para mantener papel político en las próximas elecciones. Doctor García. ¿Qué le parece que la Embajada de El Salvador le hiciera un llamado similar al gobierno de los Estados Unidos? Es un absurdo diplomático. Está bien que aquí por sabido se calla quien maneja el poder político en estos países, no en en los países. Consecuentemente, por delicadeza y respeto diplomático, ese tipo de expresiones no deberían de hacerse públicas. Es mi opinión, como nacionalista que soy. Ok, Tania. Aquí en realidad todo mundo, todos están interviniendo, porque incluso en el tema anterior no es que el presidente desmintiera, es que la OPS habló, la Embajada de India en Guatemala habló y desmintió esa noticia. Es decir, aquí el ofendido lo trasladamos hacia las personas equivocadas. A mí me parece que los ofendidos somos los receptores de los medios de difusión que tienen obligación de proporcionar información veraz. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? En la comunidad internacional nos están observando y siempre hemos tenido injerencia de Estados Unidos. Entonces, cuando viene y se hacen el llamado, no solamente se hizo a la policía y a la Fuerza Armada para que se mantengan en la política como lo establece la Constitución, sino que también al Tribunal Supremo Electoral para que hayan unas elecciones con transparencia. Eso no significa que aquellos no son apolíticos o que estos no son transparentes, ni a la inversa. Significa que es el llamado que tienen que hacer porque siempre lo hacen, y lo importante es que al final del día en El Salvador podamos resolver nuestros problemas algún día sin tener este tipo de injerencias, y que pues esperemos también que la desconfianza se ha generado por una causa y que los políticos que van a llegar a esos curules, los futuros políticos en otras instituciones, tengan a bien analizar cuáles son esas causas de desconfianza sobre las instituciones y hagan un remedio sobre el caso. No solamente nos quedemos en criticar la coyuntura actual, sino que analicemos las causas estructurales de los problemas y trabajemos sobre ellas, además de trabajar sobre los problemas actuales. Yo creo que es importante para que el pueblo salvadoreño contextualice qué es una injerencia política. La injerencia política es meterse inadecuadamente y con fuerza, al margen de la ley o la Constitución, en el rol político de una nación. Históricamente, no lo vamos a negar, Estados Unidos se ha calificado como el imperio, y de alguna otra forma de la embajada de Estados Unidos en cada uno de los países de Latinoamérica ha irradiado ciertas presiones políticas para los gobiernos, que son gobiernos que dependen del asistencialismo que tienen sus ciudadanos en Estados Unidos, y que de alguna u otra forma ceden ante las presiones de Estados Unidos. Pero ahorita veamos realmente lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que un representante que no es el embajador se reúne
con los representantes locales encargados de la custodia, de la posible custodia de las cajas electorales, de la custodia de los centros electorales, y le dice: señores, le está mandando un mensaje positivo, señores, estamos reconociendo su labor y estamos urgiéndolos a que su labor continúe siendo de una forma apolítica, como ha venido siendo que la Fuerza Armada de El Salvador, desde los acuerdos de paz, que ya es apolítica y no deliberante, y el rol de la Policía Nacional Civil, que no es un brazo armado del gobierno, sino que es precisamente una policía que no responde a ningún partido político, que no debe responder a ninguna ideología y que esté ahí para los ciudadanos. Yo no percibo que exista ningún tipo de injerencia. Lo que sí percibo es que exista en un país amigo como Estados Unidos preocupación. ¿Preocupación en qué sentido? En que está notando algunos destellos de política partidaria, de inclinación partidaria, de conversión a una especie de guardia pretoriana de parte de este tipo de funciones. Te interrumpa, ahí teníamos los tweets que fueron publicados precisamente por el mismo embajador, donde dice: estuvimos de acuerdo en que la policía desempeña un papel vital y apolítico para garantizar las elecciones libres y justas y pacíficas. En la reunión con el ministro de la Defensa me reuní con el ministro para agradecerle la cooperación en temas de seguridad y hablar sobre el vital papel apolítico de las Fuerzas Armadas. Julio. Bueno, yo creo que hay realidades, por más que las traten de matizarse. Hay cosas en materia política y sobre todo internacional que se hacen pero no se dicen. Esto que aparece ahí es parte de toda una reunión, digamos, consensada, lo que dijo en ese momento por parte de la embajada, ¿verdad? Yo siempre he creído, y aunque mis amigos y compañeros aquí han tratado de matizar el tema, pero yo siempre he creído de que siendo los Estados Unidos nuestro principal socio comercial, el principal ayuda al país, lógicamente tienen una injerencia en la política, no de imposición, pero que tienen un peso, por supuesto. Que es más, voy a decirles tan claro como lo que voy a plantear: pesa más el retiro de una visa en los Estados Unidos que una sentencia ejecutorial en este país. Y lo saben perfectamente todos mis compañeros de panel. ¿Por qué razón? Por la efectividad que debe de tener. Ya en este país hablar de decir de Estado de Derecho, donde nadie respeta ni siquiera los plazos que están ahí, disculpen. Es decir, yo creo que pongamos las cosas en la dimensión. Uno no puede hablar de injerencia cuando no se tiene la suficiente autonomía para defender su propia institucionalidad. Doctor García. Bueno, ya que Julio mencionó la palabra matizar, me da pie para decir algo que no quería decir realmente, que es que la noticia, como se ha publicado en el coro de papel antigobierno que hay en este país, induce a que le mandaron un mensaje que coincide con la posición de los que ya se van, en el sentido de que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil está siendo instrumentalizada políticamente, que esa ha sido la cantaleta que han traído, por la cual quisieron desaforar al director de la PNC, por la cual quieren destituir al ministro de Defensa. Por eso es que esas mentiras que se tiran mediáticamente son para ver si eso le da alguna fuerza de sobrevivencia a algo que el pueblo tiene claro, porque ese tipo de noticias ya no les afecta. Por diplomacia, tal vez no, y respetando los parámetros de este programa, uno no entra a la crudeza de la realidad. Nada más. Yo solo te voy a, para terminar, hay que ver el contexto de las reuniones que tuvo. Sí, yo no puedo opinar porque no sé. Del mismo embajador, fueron sí, publicaciones. Sí, pero no sabes el contexto en que eso se realiza. El tuit representa una parte, pero no sabes qué fue lo que pasó. Que no fue una reunión solo para tomarse una taza de café. Claro. Por supuesto que no fue de eso. Miren. Es importante el mensaje de los tweets. Nelson lo leyó muy bien.
es estarle diciendo al policía, al jefe de la policía y al del ejército que no se anden metiendo en política. Bueno, si lo peor fue ir a recibir las vacunas y no ahí estaba el jefe de la policía, pues, ahí estaba el jefe del ejército, ¿qué tienen que hacer allí? Perdónenme. Ahí tenía que haber llegado el colegio médico, los técnicos, los que saben de eso, para ver si había venido bien la vacuna y todo eso, pero no la policía ni el ejército. Tania. Por supuesto que la injerencia de Estados Unidos de Norteamérica en este país no la podemos evitar. ¿Y cómo? Y no, allá viven 3,5 millones de salvadoreños, pues, y no es nuestro principal socio, pues, y la globalización de la política, ¿dónde la vamos a dejar? Y no el embajador Johnson salía dando conferencia de prensa con el presidente de la República. Díganme si eso no era más injerencia que lo que ha hecho este señor encargado ahora. Es claro que lo que les mandó es un mensaje, ¿verdad? Que no se estén politizando más, ni la policía ni el ejército. Me voy a una pausa, le doy la palabra a Tania cuando regresemos para tener más tiempo para entrar un poco en este otro tema que hemos colocado sobre la mesa. Recuerde usted, amigo televidente, este es un programa de análisis político donde se nutren de diversas corrientes de pensamiento que son representadas por cada uno de nuestros panelistas. No espere que este programa en algún momento desacredite, no apoye o apoye a determinado sector. Así es que nosotros buscamos siempre la neutralidad en el análisis para que usted construya su propia lectura. Recuerde eso. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho, por cierto, invitarlos a que sintonicen Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso hoy a las 8 de la noche, donde continuamos midiéndole el paso a la actividad electoral del país y conociendo los perfiles, las propuestas y los desafíos que tienen, desde luego, los candidatos. José Manuel Dueñas, candidato a alcalde por Nuevo Cuscatlán, por Nuevas Ideas, estará con Julio Valdivieso. El coronel Oswaldo Cibrián Miranda, candidato a alcalde de San Pedro Perulapán, por el Partido Arena. No se lo pierda hoy, 8 de la noche, con Julio Valdivieso, por Pulso Ciudadano, por Canal 19. Tania, me había quedado contigo para conocer tu punto de vista y si hay otros elementos que debatirlo, pues los ingresamos en torno a este tema relacionado con el papel apolítico que debe de tener la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en el contexto de una reunión sostenida entre la embajada y los funcionarios y que fueron publicadas en el tweet oficial del embajador pro tempore Brian O'Neill. Sí, por la coyuntura y sobre todo pues por las funciones que realiza cada una, es evidente que lo que se va a transmitir a la población es precisamente eso. No puede ser otro el mensaje más que se mantengan a políticos, que es su función constitucional. Sí me parece también que no podemos obviar esa injerencia de la que habla el licenciado Valdivieso, puesto que también el Triángulo de Centroamérica o muchos países en realidad somos un lugar en donde Estados Unidos invierte pues para ganar y evitar que haya más migración hacia su país. Sin embargo, pues algún tipo de control sobre su inversión va a ejercer, sobre todo que en El Salvador no funcionamos si no hay alguien que nos esté diciendo que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien. Desgraciadamente no hay suficiente autodeterminación en algunos temas, pero es también porque ha sido provocada. Cuando se habla de la lista Engels, que le hemos discutido aquí en el panel en ocasiones anteriores, pues tampoco es producto del azar, ¿verdad? Es una necesidad real, ya que aquí no se hace, se debería de hacer aquí, en realidad las investigaciones, pero como aquí no se hacen en España, como aquí no se hacen, el Estado lo va a hacer en Estados Unidos. Es decir, al final del día, si no fuera por la injerencia de otros países, o la influencia que pudieran tener sobre nosotros, algunos con razón, otros sin razón, pero si no fuera por eso, muchos salvadoreños estaríamos en las penumbras en relación a otros temas de justicia, por ejemplo, la condena que se dio en España.
En el caso de los jesuitas, que no tenemos, ni hemos tenido, ni vamos a tener aquí en El Salvador. El listado Engels aquí en El Salvador nunca va a existir por parte de ninguna de las autoridades. Entonces, como dice el licenciado Valdivieso, pesa más el retiro de la visa y el escarnio público y la etiqueta de corrupto, según una lista de Estados Unidos, que el mismo proceso penal judicial que pueda tener en El Salvador, por muchas razones. Porque se les trata con una plumita, porque depende de quién sos, así te aplico la ley o te la interpreto, todo el peso de la ley o unos gramos, etcétera. Entonces, al final del día, me parece que esta reunión pues solo iba a transmitir lo que es necesario transmitirle a la población, tal vez con la intención de generar un poco de clima de estabilidad, porque todo el mundo dice, o bueno, no todo el mundo, quiero corregir, los que dicen que va a haber fraude, los que dicen que el Tribunal Supremo Electoral es transparente, que los magistrados son, que no hay posibilidad, que si el sistema informático no funciona. Entonces, ante esa coyuntura, pues es necesario que alguien o también de la OEA vengan y traten de tranquilizar los ánimos. Bueno, para empezar, Ernesto, yo quisiera citar un tuit de este canal, bueno, de este grupo, ¿verdad? De Megavisión, Mega Noticias 19, de Carolina Recinos, que establece: no se ha revelado el costo de las vacunas porque el gobierno ha firmado acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas. Lo está diciendo el canal, lo está estableciendo la comisionada presidencial Carolina Recinos. Lo publica el canal, lo dice la funcionaria. Exactamente, pero tú me comentabas hace unos minutos en la sección anterior de que ya habían revelado los precios. Entonces, Ernesto, el tuit de Mega Noticias 19 es hace 23 horas. Quizás en 23 horas rescindieron el convenio de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, yo lo quería aclarar nada más por mi intervención, y ahora sigo con el tema de Tania. Con el tema de Tania, con el tema de la lista Engels, dice, aquí nunca va a haber una lista Engels. Claro que nunca va a haber. Si aquí la lista no debería existir, yo no puedo sacar, la fiscalía o una entidad no va a sacar, mire, aquí los corruptos son estos 25. Deberían de estar presos los 25, si es que aquí no vamos a tener listados, aquí deberíamos de tener acciones penales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no tenemos acciones penales? Coincido plenamente contigo, Tania, la razón es clarísima. Nuestras instituciones son débiles, y a medida que va pasando estos proyectos de naturaleza, de corte totalitario, de indicios de totalitarismo, las instituciones se van a ir debilitando cada vez más y más. ¿Cómo es una institución fuerte? Cuando no depende del Ejecutivo, cuando no le tiene miedo al Ejecutivo, cuando no le tiene miedo a los diputados, cuando no le tiene miedo a los poderes fácticos de las armas, por ejemplo. Tenemos instituciones fuertes en la Corte de Cuentas que ejerzan Contraloría, en la sección de probidad que ejerzan Contraloría, la Fiscalía General de la República que haga su trabajo, que los filtros del TSE funcionen. ¿Qué significa que los filtros del TSE funcionen? Que no tengamos candidatos con antecedentes penales, que no tengamos candidatos con investigaciones abiertas. Entonces, aquí la lista Engels se traduciría en una sacudón, en una limpieza de la política. Mira, yo solo quiero... después, Julio. Doctor. No, lo de la secretividad de los precios de las medicinas no me extraña a mí, por una sencilla razón. Vivimos en un mundo donde la medicina, la salud, es objeto de mercancía, y por lo tanto algunos precios avergüenzan publicarlos, porque es increíble que esto que llamamos humanidad anteponga los intereses económicos a la vida de las personas. Nada más. Yo te quería aclarar nada más. No nos podemos cerrar a la realidad del país. Como para otros casos, ¿ustedes creen que cuando se presionó internacionalmente al país para el tema en materia de derechos humanos fue porque voluntad propia tuvo el Estado para hacer las reformas que tenía? No, el peso internacional que tiene la comunidad es grandísima. Es más, yo me atrevería a decir, ¿ustedes creen que el Triángulo Norte va a tener una gran cantidad de apoyo económico? ¿Ustedes creen que los Estados Unidos no van a querer fiscalizar sus recursos? Claro. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos no van a sentar controles a efecto de que eso sea manejado de una manera transparente? No nos engañemos. O sea, tienen injerencia directa en las decisiones. Y cuando Marx dice, bueno, es que tenemos una institucionalidad, no, la institucionalidad está. La institucionalidad tiene asidero legal. ¿Cuál es el problema? Que no hay voluntad política de quererla aplicar.
Si es que aquí creen que se va a reactivar la economía por decreto, Sí. creen que se va a reactivar el tema de seguridad por decreto. No, por eso es importante en el segundo tema, cuando se defina quiénes van a llegar a esas instituciones, que son las que las van a operativizar. Las instituciones per se son manejadas por personas. Ese es el verdadero problema, que no están las personas idóneas conduciendo las instituciones que deberían de conducir. Señores, se somete a elección profesionales del derecho para el próximo día domingo. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen con relación a los perfiles que se presentan y sobre todo al mecanismo de presentación para la elección de los futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia? Son 5, ¿verdad? 4 que van para sala, 1 para la sala de lo constitucional, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Así es, ¿verdad? Vámonos a la pausa y regresamos hablando de ese tema que también despierta muchas pasiones. Y por esa razón agradecemos de ustedes estar siempre pendientes de nuestro programa. Insisto, es un programa de análisis que se nutre de diversas corrientes de pensamiento y que están representadas por nuestros panelistas. No espere que este programa esté a favor o en contra de algo o alguien. Recoja de cada uno de los puntos de vista que plantean nuestros panelistas su propia lectura. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, vamos a recomendarles a ustedes que para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Prueba de ello es también darles a conocer a ustedes cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en el sector del Boulevard del Ejército. Así está el tráfico. Tome en consideración usted si piensa desplazarse a esta hora. Esto es gracias a Econopar. Nuestras marcas son la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Este domingo, alrededor de 30,000 abogados van a elegir a 15 representantes de su gremio para que integren la lista corta de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que reviste de mucha trascendencia porque precisamente estarán de alguna manera sustituyendo a 5 de los magistrados que culminan el próximo mes de junio su periodo al frente del órgano mayor, que es la Corte Suprema de Justicia. Max. Bueno, mira, o sea, yo sí quiero expresar mi profundo pesar, digámoslo de esta forma, de que los colegas no desarrollan una especie de campaña de altura, porque ahorita no estamos en un concurso de simpatía, sino, no es un concurso de me veo más bonito en la foto del afiche, sino que estamos hablando que vas a llegar a la máxima magistratura. Cuando yo era un joven abogado, estudiante de Derecho en la universidad, yo me recuerdo que llegaban los magistrados y daban ponencias que uno lo dejaban con la boca abierta, un conocimiento enciclopédico del derecho. Uno llegaba a la corte y tenía la sensación que estaba visitando un templo, un templo del saber, ¿verdad? Y yo creo que la situación poco a poco se ha ido degradando y vemos personas que tienen el título, ostentan la calidad de magistrado, pero se conducen de una forma que no cuadra, digamos, las acciones personales o la vida personal con el concepto mismo de magistratura. Entonces, yo sí creo que este tipo de funcionarios, digamos, debería ser lo más granado, lo más académico, las personas con más experiencia, con la madurez, con la edad, todas esas combinaciones que le dan al país la seguridad que va a estar en la Corte Suprema de Justicia, en los máximos tribunales, personas que van a llegar a ejercer juicios de valor objetivo, ¿verdad? Entonces, a uno como votante, digamos, como abogado votante, a uno le cuesta encontrar en ese listado un verdadero perfil académico. Debatamos esto. Doctor García, también Tania, y veamos, Ronald. Doctor García. Bueno, mire, este evento
agrega un vicio más en esta oportunidad. Y digo que agrega un vicio más porque los antecedentes electorales de los magistrados tienen defectos como haber electo fuera de la asamblea a magistrados, a personas que ni siquiera eran candidatos ni del Consejo de la Judicatura ni del sector de abogados. ¿Qué significa eso? Que no importan. Esas elecciones es un pretexto como tal para escoger a los que ya están escogidos desde antes. Han salido durante la historia de esas elecciones en primeros lugares gente que verdaderamente merecía ser magistrado, y los señores diputados eligieron al que quedó en último lugar por sus defectos y por sus incapacidades, pero lo eligieron. Pero esta vez las falencias se agregan a lo siguiente. En primer lugar, la FEDAES como tal no está inscrita en el registro de las sociedades y fundaciones sin fines de lucro. Entonces, esas credenciales, como todo abogado más elemental lo sabe, no tienen validez mientras no estén inscritas. Y sus actos no tienen validez. ¿Y entonces? Y yo tengo, como todos los que estamos oponiendo, ¿no?, por la segunda razón que le voy a decir, a que esas elecciones se verifiquen actualmente. Tenemos la constancia de que no está inscrita, ni la actual ni la anterior junta directiva. Y emplazo a los que sustentan lo contrario a que muestren la credencial inscrita. En esta oportunidad lo vuelvo a emplazar. Bueno, pero además, la suspicacia nos nace a muchos que ya recorrimos bastante el camino del gremialismo. Yo he sido 3 veces presidente de la Federación de Abogados del Salvador, de asociaciones de abogados, y no digamos de las otras asociaciones como el CAS, el Centro de Estudios Jurídicos y la Asociación de Abogados del Salvador. Creo tener las credenciales para sustentar este criterio. Hoy se van a hacer simultáneamente las elecciones del Consejo Nacional de la Judicatura y de los candidatos a magistrados. Eso nunca había sucedido. Ese combo no había sucedido. Pero además, la extemporaneidad con que se está haciendo, porque esto es hasta el mes de septiembre que tomarían posesión los del Consejo, nos hace nacer la suspicacia de que algo se trama para que esta asamblea sea quien elija a esos miembros y dejar empaquetado ya el caso. Es delicado lo que ha dicho Julio. Bueno, ¿qué piensas tú de ese punto? Dejemos un primero poquito hay que plantear el romanticismo del evento, veámonos al grano. ¿Será este elemento? Espéreme, él tiene una oposición para llegar a esa conclusión. Déjame ponerlo en contexto a mí el tema. Uno, te voy a decir primero, y quizás para congraciarte contigo, pues voy a empezar por lo del doctor. Ya hay una decisión de la Sala de lo Constitucional que una asamblea no puede elegir 2 veces a unos funcionarios. Es decir, es un tema que está definido ya. Entonces está equivocado el doctor. Entonces, segundo, ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Vámonos al fondo de este tema. Primero, hay que diferenciar lo que es un licenciado en Derecho y un abogado. Son 2 conceptos totalmente diferentes. ¿Qué deberíamos de haber hecho primero? Definir un perfil de qué tipo de juez necesita este país en los momentos determinados. Fíjate que me voy a ir directamente. A mí sí me llama la atención que a 2 días, el doctor dice que no hay una credencial de junta directiva. Sí, asumiendo lo que dice que la actual junta directiva vence sus funciones, dice 2 días según el periódico, ¿verdad? Llama la atención por qué elegir a 10 días de una elección general de alcaldes y diputados. Y yo tampoco había visto que se eligiera simultáneamente concejales y, dijéramos, candidatos a magistrados. Te voy a decir, supuestamente el padrón electoral son 30,000 abogados, ¿verdad? El mismo Consejo ha emitido 5,000 papeletas. Quiere decir
que va a ir a definirse el 15% de la totalidad de abogados en el libre ejercicio de la profesión. O sea que la minoría es la que va a determinar cómo van a ser los próximos candidatos o ya de elección para los magistrados. Yo quiero yo no creo en este sistema. Primero, porque está definida al margen de la formalidad que habla el doctor de esa. La FEDAES, la federación, está constituida y se regula bajo un reglamento. Hay que diferenciar primero la constitucionalidad o no de las actuaciones. ¿Reglamento de qué? Si el reglamento, todos los que somos abogados, con excepción, pero desarrolla principios de la ley. ¿Qué es lo que está desarrollando un reglamento? Segundo, tú no puedes ingresar a la FEDAES si no hay el voto unánime de todos para que las asociaciones ingresen para proponer. Esos son los mecanismos de fondo que deberíamos de estar discutiendo. Ok, ¿verdad? 30 segundos para reaccionar a lo que quería de Julio. Sí, básicamente agregarle que de conformidad con los estatutos de la FEDAES, artículo 11, el reglamento para hacer esas elecciones tiene que ser aprobado por una Junta General, cosa que no ha sucedido. También en plazo para que me enseñen el acta de Junta General de la FEDAES donde se realizó ese evento. Sí, pero al margen de, dijéramos, esto ya, y quiero terminar nada más con este planteamiento. Yo no entiendo por qué fueron a demandar a la Fiscalía, creo yo, la intervención, pero la Fiscalía no tiene potestades para poder interrumpir un proceso. Yo creo que debió de haber ido al órgano jurisdiccional para emitir una medida cautelar, mandando a detener estas elecciones. Eso no lo... Ustedes fueron a ello, ¿no? Ya fueron a eso, a las dos cosas han ido. Una porque hay un delito de falsedad ideológica. De acuerdo, pero esa es materia penal. Y la otra es el amparo que se ha interpuesto justamente el martes de esta semana al respecto de que haya una resolución, porque es elemental, es elemental, la nulidad es elemental. Escuchemos la opinión de alguien que no es abogado, pero es un analista político. Vamos a ver, Ronald. Miren, fíjense que escuchándolos a todos, ¿verdad? Y como obviamente el que menos opinión tiene en esto soy yo, solo recordaba cómo terminaba la maldición gitana, ¿verdad? Entre abogados, te vean, ¿verdad? Y aquí está típico, ¿verdad? Miren, ver este debate y ver los debates políticos de la política que estamos viendo ahora de los partidos, pues es algo más o menos similar, ¿verdad? Y esta queja de los abogados sucede cada vez que hay elecciones para el Consejo Nacional de la Judicatura, para magistrados de la Corte. Yo realmente, pues como todos, aspiramos a que lleguen las mejores personas, ¿verdad? Yo he sido muy crítico de magistrados de la Corte Suprema, de salas como los contenciosos administrativos, que uno de los grandes herramientas que tienen es el engavetamiento de los casos para sacarlos cuando a ellos les conviene. Esta sala de lo constitucional que ha actuado bastante bien, pero demasiado tarde, y de nada sirve cuando la justicia es tardía. Yo lo que quiero es, pues realmente aspiro a que lleguen las mejores personas, ¿verdad? Los más capaces, los más intelectuales. Claro, cuando escucho a Max decir que antes eran unos señores los que llegaban a disertar en las universidades para conseguir los votos de los jóvenes diputados, y ahora pues no se ve eso. Hoy vemos póster y vemos diputados maquillados, ¿verdad? Cuando no sabemos si intelectualmente tienen la capacidad de ostentar las máximas magistraturas del derecho en este país. Entonces me quedo en eso, pues, en la aspiración de que lleguen los mejores. Tania, te doy la palabra cuando regresemos para que te puedas extender. Me voy a la pausa y regresamos con más. 7:38 minutos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Vámonos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Mañana, por cierto, quiero invitarlos a que sintonicen también Grupo Radial Megavisión y su estación Radio Fuego. Vamos a hablar precisamente sobre las propuesta que tiene la candidata a la alcaldía de San Salvador, Linda Villata, por el partido PCN. También estará con nosotros Zaida Reyes, candidata a diputada por este mismo partido. Mañana,
7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, y también estamos en Facebook en vivo transmitiendo para todo el mundo. No se lo pierdan. Mañana, sábado a las 7 de la mañana. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, una buena recomendación para usted. Para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Ahí está el tráfico en el sector de la carretera Los Chorros, para que usted tome en consideración también cómo está la circulación vehicular a esta hora de la mañana. Carretera Los Chorros, recuerde, Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Tania, como abogada, ¿estás tú de acuerdo en los planteamientos que han creado cierta disyuntiva o polémica entre el doctor García y Julio Valdivieso? Sí, de hecho, yo ya senté postura anteriormente en relación a que la elección sea efectuada por un ente privado, que es la FEDAES. No me parece que ese sea el mecanismo idóneo o más certero o más adecuado para elegir al tercer órgano de Estado prácticamente. Es decir, seguimos un proceso bastante dudoso y ahora se ven situaciones como las que menciona el doctor, que no se cuenta con la credencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la FEDAES? Estamos hablando del tercer órgano de Estado, que al final esa lista ni siquiera es tomada en cuenta de los 15 del Consejo con los 15 de los abogados, y al final la Asamblea termina nombrando a quien ha querido. Esa ha sido nuestra historia. Nosotros estamos hablando que la convocatoria, si ustedes ven la convocatoria que hace el CNJ, ustedes pueden ver que allí prácticamente se está intentando filtrar verdaderamente esa idoneidad ética, esa idoneidad en cuanto ha establecido la Sala Constitucional en su jurisprudencia de la cualificación personal, técnica y profesional, además de los requisitos constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando dice el licenciado Valdivieso, está equivocado el doctor porque ya hay jurisprudencia establecida que dice que la misma Asamblea no puede elegir dos veces. Yo no creo que el doctor es que esté equivocado, es que yo creo que el doctor tiene la misma opinión que tengo yo. Es que la jurisprudencia es apartada a conveniencia y selectividad por los magistrados. Eso no es garantía ciudadana, no da seguridad jurídica que esté en la jurisprudencia como un precedente que se ha establecido eso, porque ¿cuál es la premura? A mí me hubiera gustado escuchar la opinión del doctor Umaña en relación a cuál es la premura y que por primera vez se escogen juntos y tan rápido, es decir, como que quisieran sentar la base, y justo a 10 días de las elecciones de los diputados y alcaldes, me parece que están sentando la base para elegir antes de retirarse esta asamblea. Eso es lo que pareciera que está sucediendo. Entonces, y por último, cuando dice Lic Mujica, por ejemplo, las instituciones están debilitadas, yo ahí estoy de acuerdo más con lo que dice Lic Valdivieso, no es cierto, es como decir que el país es pobre, el país está empobrecido, las instituciones no son débiles, están debilitadas, ¿pero por qué? Porque ese filtro de lo que yo estaba hablando, de idoneidad ética, de idoneidad profesional, técnica, personal, no se está respetando. Esos filtros deberían de comenzar con el mismo aspirante. Mire, si usted no se considera calificado, no se considera con una especialización suficiente para aspirar al cargo de la máxima magistratura nacional, por favor no se postule. Miren, nosotros tenemos magistrados en la sala de lo constitucional que quizás quedarían bien en la sala de lo penal o en la contenciosa administrativa y viceversa. Es decir, aquí en realidad lo que necesitamos es cambiar el mecanismo de elección de estos funcionarios, y eso es donde la población tiene que mantener su visión permanente con la nueva asamblea. ¿Qué es lo que se va a hacer en relación a este punto? ¿Qué es lo que ha permitido esa institucionalidad debilitada que menciona Lic Mujica? Sino que a propósito se ha debilitado con las elecciones. Es decir, por aclaración. Yo entiendo que hay una línea jurisprudencial, pero hombre, el sistema funciona solo cuando a mí me favorece
o solo cuando yo lo quiero interpretar. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional fijan parámetros de actuación. Yo no estoy diciendo que no puedan cambiarse la línea jurisprudencial. Porque eso es lo que van a hacer, ¿Me entendés? Pero eso habrá que verlo. Y lo que Tania dice, ojalá que así fuera, pues yo no sé si estaba hablando de El Salvador, donde te diga de que los candidatos no se postulen porque no tiene la credencial. Si cuando ves ese listado, lo que menos tienen son credenciales, muchos de ellos. Entonces, pero ¿cuál es la gran ventaja? No nos preocupemos. Primero, la ilegitimidad de 5,000 papeletas me está diciendo que el 15% va a ir, asumiendo que toda la legalidad. Pero lo más importante, todos hablamos del proceso de FEDAE y se nos olvida el otro instrumento que es el Consejo Nacional, que es de donde van a salir los verdaderos magistrados de la próxima Corte Suprema. Y ahí nadie le está poniendo... ¿Está de acuerdo? No, estos por lo menos se sometieron públicamente. ¿Y los otros van? No, los otros están bajo la mesa. Y son los que en realidad van a llegar a... Doctor García, ¿está de acuerdo en el planteamiento de Julio? Fíjese que quería aclararle a Julio que no es necesario, porque lo sabe. Primero, que no hay jurisprudencia, porque no hay... Bueno, no por eso. Entonces quiere decir que eso es... sostendría más una tela de araña, un elefante, que esa sentencia que menciona Julio, a los intereses políticos que ya vamos a ver, si es que esto es vía cantada, pues. Ese es un detalle. Y segundo, yo sí quiero rescatar la calidad de algunos de los candidatos que me consta, y no puedo callarla, como es el doctor Francisco Díaz Rodríguez, cuya integridad, capacidad e intelectualidad me consta. La de Miguel Ángel Flores Durel, cuya capacidad, integridad e intelectualidad me consta. Y así de otros colegas que no hay tiempo de mencionar. Claro, no tienen la edad, que es un complemento. Ok, y la experiencia. Pausa última y regreso con la despedida del programa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, se nos fue el tiempo y quiero de alguna manera darles así, prudencialmente, unos 15 segundos a cada uno de ustedes para que hagan una conclusión de lo que verdaderamente representa la importancia de este proceso de elección que van a llevar a cabo la FEDAE el próximo domingo. Pero nos quedó todavía el análisis, como lo planteabas tú, Julio, ¿verdad? Ver la otra parte que también es el componente real de los otros 15 propuestas que hace el Consejo Nacional de la Judicatura. Julio Valdivieso, 15 segundos a cada uno. Bueno, yo independientemente del proceso cuestionado que tienen, creo que al final los abogados deberíamos de acudir a las urnas con todo y los defectos que esto tenga. Creo que la legitimidad del proceso no permitamos que la minoría defina, aunque estas son propuestas. Porque los verdaderos magistrados son los que obtengan los 56 votos. Los que ya están hablados. El doctor no va a ir a votar, me imagino. No, por supuesto que no, ni ningún miembro de la... ¿Está votado? No puedo ir a votar por dos razones. Primero, no puedo participar de un acto que considero nulo. Entonces estoy conectando algo que es ilegal, no se puede. Y hago un llamado para todos aquellos que crean en el derecho, que aplicando la obligación legal no sean partícipes de un acto que es ilegal. ¿Tania? Bueno, yo superando todos estos baches, de verdad espero con ansias que en esta elección por fin escojamos una combinación de personas con experiencia en la calle, con conocimiento doctrinario. ¿Tú sí vas a ir a votar entonces? Jurisprudencial. Voy a ir a votar esperando que se escoja lo mejor. Ok, Max. No, yo hago un llamado a que los colegas vayan a votar. Yo personalmente voy a ir a votar. Hay que hacer un esfuerzo, igual que hemos hecho llamado a la ciudadanía para que se esfuercen a analizar las candidaturas de diputados, pues también hagan un esfuerzo para ver la planilla de magistrados y escojan lo mejor. Y nada más cierro mi llamado
con la importancia de la población para que llegue a ejercer su derecho al voto a los diputados, porque será esta nueva asamblea la que elija a estos nuevos magistrados. Ahí va a ir la sala constitucional, señores. Y si tenemos una aplanadora oficialista, olvídense del país. Ok, don Ronald, yo sé que usted no va a ir, ¿verdad? No, obviamente no, pero realmente sí les pido a todos que asistan, ¿verdad? Y que cambien ya el sistema, porque todas las veces oigo a los abogados quejarse. Y lo último que quiero decirles es que yo creo que esta asamblea es la que va a elegir. Gracias a todos y cada uno de ustedes por los aportes importantes y la representación legítima que tienen de un pensamiento diverso que nutre este programa. Gracias, los espero mañana en radio a las 7 de la mañana. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.